buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecerle a la Fundación Medife y a todo el equipo por esta invitación y a la presencia de todos ustedes. Realmente este lugar es lindísimo. Me inhibe un poco con estas luces y este marco. Es una gran alegría estar acá en Tandil. Y bueno, entonces este es el título de mi presentación, que se basa en buena medida en este libro, ¿no? El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, que tuvo una reedición en el año 2008, ¿no? Fue publicado originalmente en el 2005, tanto acá como en Brasil. Y para empezar esta presentación, que voy a lanzar algunas pistas así para el debate, la idea es que después tengamos una discusión con ustedes, voy a partir de esta premisa, ¿no? Una premisa antropológica, digamos así, que los cuerpos y las subjetividades no son universales, ¿no? Los cuerpos y los modos de ser, digamos, son históricos, se constituyen en el seno de una determinada cultura. Y particularmente como me interesan las tecnologías, ¿no? Y como las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero digamos las tecnologías digitales sobre todo, ¿no? Las tecnologías digitales de información y comunicación, los cuerpos y las subjetividades se vuelven compatibles, entre comillas, ¿no? Esto es una metáfora tecnológica también, se vuelven compatibles con ciertos artefactos, ¿no? Hay una presión histórica, ¿no? Para que nos volvamos compatibles con ciertas tecnologías, pero no solamente con los aparatos, ¿no? Nos hacemos compatibles con este tipo de dispositivos muy recientes, ¿no? Y aprendemos de alguna manera a compatibilizarnos con ellos, así como con estos, algunos más, otros menos, ¿no? Pero muy rápidamente nos compatibilizamos, ¿no? Con las tecnologías que nos ofrece el mundo en el que vivimos, pero sobre todo nos compatibilizamos con los modos de vida que estas tecnologías proponen, ¿no? Suponen, proponen y estimulan, ¿no? Ciertas relaciones con el tiempo y el espacio, modos de relacionarse con el tiempo y con el espacio, modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, que están embutidos, ¿no? En los aparatos, propuestos. Son propuestas que trae Internet, las computadoras, los celulares, ¿no? Entonces, ciertos modos de vida que son históricos, ¿no? Entonces, esta es una premisa de la cual parto, ¿no? Tanto en el libro El hombre posorgánico como en los otros que voy a mencionar también muy rápidamente a lo largo de mi presentación. Partiendo de esta idea, ¿no? El resumen de lo que les voy a decir ahora está expresado en esta imagen, ¿no? La relación entre cuerpos y tecnologías, problematizar esa relación, ¿no? Entre nuestros cuerpos y nuestras tecnologías particularmente, ¿no? Tanto los cuerpos humanos como las subjetividades, o sea, esas formas históricas de ser y estar en el mundo, se adaptan a los distintos ambientes socioculturales, ¿no? Se adaptan a las distintas culturas, por eso no son universales, ¿no? Son históricos. En las últimas décadas ocurrieron varios cambios importantes que pueden ser interpretados como una transición de la era moderna a la contemporánea, ¿no? La era moderna, para definirla rápidamente, sería la sociedad industrial, ¿no? La cultura occidental durante el siglo XIX y buena parte del XX, y lo que llamamos la era contemporánea, ¿no? Que algunos autores llaman posmodernismo, era postindustrial, en fin, hay varios nombres para darle a este momento actual, ¿no? Un marco histórico serían los años 60 y 70 y una intensificación en el pasaje del siglo XX al XXI, ¿no? El momento contemporáneo. Entonces, en las últimas décadas ocurrieron varios cambios muy importantes, complejos, ¿no? En varios ámbitos económicos, políticos, socioculturales, en el orden de los valores también, cambios morales y en las tecnologías. Entonces es un tránsito de la era moderna a la contemporánea. Es una hipótesis, ¿no? Pero que es una hipótesis muy trabajada por varios autores. Entre otras cosas, en esa transformación histórica nos hemos vuelto compatibles, como les decía recién, ¿no? Con una diversidad de tecnologías digitales. Esto es bastante reciente, ¿no? 5 o 6 décadas como máximo empezó, ¿no? Y en los últimos 10, 15 años esto se ha intensificado muchísimo. Entonces la pregunta sería, ¿qué implican estas transformaciones históricas? O sea, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra vida? Y sobre todo esa pregunta ahí destacada, ¿no? ¿En qué nos estamos convirtiendo y por qué, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los cuerpos y las tecnologías ahora y qué significa eso? Son preguntas complicadas, ¿no? Complejas, pero que la idea es tratar también de formular mejor esas preguntas y ofrecer algunas pistas para intentar responderlas. Entonces, volviendo a esta imagen, a la premisa esta que les decía, ven que está ilustrada por una serie de imágenes de cuerpos, ¿no? y sus respectivas tecnologías, ¿no? Las imágenes del lado de acá evocan los cuerpos
modernos, ¿no?, de la sociedad industrial, compatibles con ciertas tecnologías y con ciertos modos de vida. Y las imágenes de más allá, cuerpos contemporáneos, ¿no?, compatibles con los dispositivos digitales. Del mismo modo, a ver si estoy compatible con esto. Sí. Del mismo modo, en esta imagen, la del título, también vemos las ilustraciones, ¿no? De este lado evocan cuerpos modernos, ¿no?, y las otras cuerpos y tecnologías contemporáneas. Vamos a ver un poquito mejor esto en el resto de la presentación. Para empezar entonces este trayecto, quisiera partir de esta imagen. ¿Qué vemos allí? Una planta, un árbol que creció torcido, ¿no?, y entonces se ha usado una tecnología básica, ¿no?, que es un tutor, un palo, un poste, para intentar enderezarla, ¿no?, enderezar esa planta y de alguna manera normalizarlo, ¿no?, normalizar ese árbol que estaba creciendo torcido. Entonces, una tecnología básica, ¿no?, bastante rudimentaria, podríamos decir mecánica o analógica, ¿no?, entre comillas, pensada a partir de nuestra cotidianidad, ahora las tecnologías digitales con las que nos hemos vuelto compatibles. Esta podríamos decir que es mecánica, ¿no?, mecánica analógica. Es un método que no es 100% eficaz. No se sabe si va a funcionar, ¿no?, puede incluso no enderezar a la planta, puede matar a la planta, puede quebrarla. Es incierto en ese sentido, ¿no?, una tecnología incierta, y es un método muy lento, ¿no?, o sea, no es inmediato. Si se endereza, va a tardar, ¿no?, tiene que contar con el crecimiento y la adaptación de esa materia viva, ¿no?, la de esa planta, que tiene cierta rigidez, ¿no? Es maleable, pero también es rígida. Se puede malear, pero es dura, es rígida, ofrece resistencia ante la tecnología que se usa. Además, es un método un tanto cruel, por lo menos para nuestra visión contemporánea, ¿no?, que está en cuestión justamente ese ideal de normalización, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué la plantita puede ser torcida y tener su singularidad así también, ¿no? Hay una cierta crueldad en ese método para nuestra visión contemporánea. Entonces nos quedamos con esta imagen y en esta otra diapositiva ustedes ven el epígrafe de la imagen y la fecha original, ¿no? Es una lámina, una estampa del año 1749, mediados del siglo XVIII, y ese es el epígrafe: la ortopedia o el arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo. Porque se trata de una metáfora también, ¿no? O sea, opera en varios niveles esta imagen. Podemos pensar literalmente, como lo estuve describiendo yo en la imagen anterior, una planta, ¿no?, que se usa una tecnología para enderezarla. Ahí es bastante literal, ¿no?, representa un árbol torcido y un método para enderezarlo. En otro plano, puede ser una metáfora de los cuerpos humanos, ¿no?, cuerpos como de hecho sugiere el epígrafe, ¿no?, una metáfora de los cuerpos. Pensemos, por ejemplo, en el método que se usaba para evitar que los chicos fueran zurdos, ¿no?, que escribieran con la mano izquierda. Se les ataba el brazo para que escribieran por lo que se consideraba normal, ¿no?, escribir con la mano derecha. Entonces, ese tipo de métodos, ¿no?, un poco rústicos para nuestra perspectiva contemporánea y crueles, como les decía, ¿no?, también, y en duda, ¿no?, si es eso lo que se desea hacer hoy en día. Entonces, en otro nivel, les decía, primero una planta, literalmente, representa una planta. En el otro nivel, representa metafóricamente los cuerpos, ¿no?, y tecnologías para normalizar esos cuerpos. Y en otro plano, todavía más metafórico, podríamos pensar en las subjetividades, ¿no?, en los modos de ser, en las conductas, ¿no?, en las actitudes, en los modos de ser. Un niño que se porta mal en el colegio, por ejemplo, o que habla mucho, o que es violento, ¿no?, y que se usan ciertos métodos para tratar de normalizarlo y enderezarlo. Entonces son varios planos, ¿no?, varios niveles en los que opera esta imagen. Y todos ellos tienden a pasar este mensaje, ¿no?, de la normalización y de la tecnología usada para modelar la vida en el marco de un proyecto histórico, que es este del moderno. Bueno, después volvemos a esta imagen. Ahora vamos a pasar a estas otras imágenes en las que vemos otros tipos de plantas, ¿no?, otras imágenes de otros tipos de plantas. Estas plantas surgen de semillas que fueron intervenidas, ¿no?, intervenidas
genéticamente, podríamos decir que son semillas reprogramadas, ¿no? Programadas para que la planta que nacerá de ellas crezca de la forma que se desea. Por ejemplo, que no crezca torcida, podría ser un deseo que se materializaría aquí, o que tenga determinados nutrientes, ¿no? Ciertas características, cierto color, en fin, o que sea resistente a un herbicida, ¿no? O sea, las características que se desean a partir de esa intervención técnica, ¿no? En esa materia viva, la semilla. Entonces, claro que es una tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Biotecnológica, transgénicos, genética, etc. Se la considera más eficaz, ¿no? En nuestra cultura, es una tecnología mucho más eficaz que aquella otra, porque tiene también la impronta de la técnica más de punta, ¿no? más actual. Además, es una intervención en la materia viva que ofrece soluciones inmediatas, ¿no? No es lento como el otro método, es mucho más eficaz, también menos incierto, en principio, ¿no? Y es inmediato, y sobre todo persigue otro objetivo. No persigue la normalidad, porque la semilla normal es la que no está intervenida, ¿no? La semilla que está intervenida es posnormal, digamos así, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es exactamente normal, sino que corrige algo que por naturaleza se considera imperfecto, ¿no? La semilla original, natural, normal, se considera insuficiente. Entonces se le interviene para que sea mejor, entre comillas, esto de mejor, ¿no? Para que tenga ciertas características que son más deseables. Entonces, aquí en esta imagen vemos la tecnología que está por detrás de esto, ¿no? Incluso podríamos decir en términos antropológicos, la cosmovisión que está detrás de esta intervención técnica. Una explicación de cómo funciona la vida, ¿no? Que es bastante reciente, contemporánea, la estructura del ADN, la posibilidad de intervenir también en el código genético, en todo eso es bastante reciente, son últimas décadas. Entonces, bueno, volviendo a las imágenes anteriores, esta otra tecnología, ¿no? Que se usa en este caso, en estas otras plantas, además de ser mecánica o eléctrica, incluso no podemos pensar la metáfora de una planta enchufada a la vida, ¿no? Y que si se desenchufa se muere, ¿no? Es bastante misteriosa la materia viva que está siendo intervenida acá. No se sabe cuál es la estructura de esa vida, ¿no? Y no se tiene control sobre eso. El control que se tiene es muy sencillo, muy básico, ¿no? Entonces es una materia viva misteriosa, ¿no? Y la tecnología que opera sobre ella opera a partir de afuera, ¿no? Modela la cáscara, ¿no? La carcasa, e intenta flexibilizarla de alguna manera, ¿no? Pero hay algo incognoscible ahí. La vida, el misterio de la vida no se descifra y no se conoce. Hay límites muy claros de lo que se puede hacer con esta materia, ¿no? Lo que se desea, lo que se puede y lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Y es bastante limitada comparado con la otra, ¿no? Entonces se la trabaja, como les decía, de afuera hacia adentro, ¿no? De una forma bastante rústica, con el objetivo de normalizar. En el otro caso, se opera de adentro hacia afuera, ¿no? Se la reprograma a partir del núcleo de las células, ¿no? Se reprograma las instrucciones que hacen que ese cuerpo tenga esa forma. Entonces, una es de afuera hacia adentro, la otra de adentro hacia afuera. Y en el segundo caso, el conocimiento que se tiene sobre esa vida y el control que se tiene sobre esa vida es mucho más amplio. Entonces, es distinto, podríamos decir que son dos materialidades distintas, ¿no? Las que componen estas dos plantas, porque son pensadas de otra forma, ¿no? Se las piensa de otra forma. En una se la piensa a partir de la estructura del genética, y en fin, y se conocen los ingredientes que la conforman. En la otra se la piensa de otra manera, ya con metáforas mecánicas también y eléctricas, como decía, o misteriosas. Hay algo de lo divino también ahí, de lo incognoscible. Ya en este otro caso se tienen otros conocimientos y sobre todo es distinto lo que queremos, ¿no? Lo que se pretende hacer con cada una de esas dos plantas, las tecnologías de que se dispone para hacer eso, ¿no? Y lo que se puede hacer también es muy distinto con una y con la otra.
Entonces, en ese sentido, podemos decir que son dos materialidades distintas, ¿no? Dos formas distintas de pensar a la materia, de tratar a la materia y, por lo tanto, de configurar a la materia, ¿no? Esa materia viva es distinta en los dos casos. Y, de nuevo, les digo que pensemos en esos distintos niveles, ¿no? Tanto en el plano más literal, plantas, que es en el que yo estoy manejándome ahora, pero con resonancias metafóricas, ¿no? En los cuerpos humanos y en los modos de ser, en las subjetividades, ¿no? Metáforas también de eso, de los cuerpos y de nuestros modos de ser.